Padre, Sí, en el nombre de Jesús, así sea, amén y amén. amén. Ya, que el Señor les bendiga. Amén. Entonces vamos a continuar con la materia de la semana pasada, ¿ya? Que es bibliología. Así. ¿Ya? Bibliología. ¿Ya? Para los hermanos que nos siguen en internet también, les invitamos a abrir su material en la página 4. ¿Ya? La página 4 de bibliología. Y estamos hablando, ¿verdad?, acerca, cuando hablamos de bibliología, ¿verdad?, hablamos acerca de la Biblia en sí. ¿Ya? La Biblia, ¿verdad?, como obra literaria. ¿Ya? Como una obra literaria. Sabemos que cuando se estudia, ¿verdad?, la bibliología, estudia una obra literaria, ¿verdad?, estudia el origen, ¿verdad?, el autor, el contenido, ¿ya? Y de eso se encarga la bibliología, ¿verdad?, estudiar el origen de la palabra del Señor, ¿verdad?, el contenido, la estructura, ¿ya? Quién fue el autor, etc. En cuánto tiempo, ¿verdad?, se demoró, ¿ya? Entonces, de eso se encarga entonces la bibliología. Y hoy vamos a estudiar entonces la estructura y divisiones de la Biblia, ¿ya? Antes de entrar, ¿verdad?, en materia, quisiera aclarar, ¿verdad?, que la bibliología no es un estudio apologético, ¿ya? ¿Qué quiere decir la palabra apología, ¿verdad? Quiere decir defensa, ¿ya? Defender. ¿Qué defendemos en este caso nosotros? Nuestra fe, ¿ya? La Biblia a sí misma la Biblia necesita, ¿verdad?, que nosotros la defendamos. La Biblia en sí se defiende sola, ¿ya? La palabra del Señor. Entonces el estudio de bibliología, ¿verdad?, no es un estudio apologético, ¿ya? Sino que miramos la Biblia, ¿verdad?, la palabra del Señor, como una obra literaria, ¿ya? Estructura, ¿verdad?, y divisiones de la Biblia. Dice acá divisiones. La Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Los primeros cristianos llamaron a ambas partes de la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ya? Relacionado al pacto de Dios con Moisés y el nuevo pacto. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de Antiguo o Nuevo Testamento, la Biblia está dividida así, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Testamento, que viene siendo el pacto, ¿ya? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, ¿verdad?, lo recibió Moisés en el Sinaí, ¿ya? Y el Nuevo Pacto, ¿verdad?, a partir de Cristo, ¿ya? Se inicia ¿dónde? En la Santa Cena, ¿ya? Cuando Cristo, ¿verdad?, instituye la Santa Cena, la última cena, ¿verdad?, con los discípulos, dice: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros, ¿ya? O sea, ahí se inicia, ¿verdad?, un nuevo pacto, ¿ya? No solamente con Israel, sino con toda, ¿verdad?, la humanidad. Entonces, por eso la Biblia se divide entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. San Agustín dijo: el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo, y el Nuevo velado en el Antiguo, revelado en el Antiguo, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos de los dos pactos, ¿ya? No podemos decir, ¿verdad?, porque el antiguo pacto, ¿verdad?, ya quedó abolido, ahora viene el nuevo pacto, entonces no vamos a prestar atención al antiguo pacto. No, tenemos que igual prestar atención. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento interpreta el Nuevo Testamento, y viceversa, ¿verdad? El Nuevo Testamento también, ¿verdad?, usa el Antiguo Testamento para su interpretación, ¿ya? Aquí usted tiene un dibujito, ¿verdad?, unos libros, los libros de la Biblia, dice Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Ley, tenemos libro histórico, ¿verdad?, historia, tenemos poesía, ¿ya?, profetas mayores y profetas menores. ¿Se dan cuenta? Por eso yo digo que la Biblia es un libro de obra literaria, ¿ya? Porque contiene poesía, ¿ya? Ciencia también contiene, ¿verdad? Por ser cómo Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda a través de la Escritura, ¿ya? O sea, contiene ciencia, ¿verdad? Amén. Contiene historia también, ¿ya? Historia que ha sido probada por la propia arqueología, ¿ya? Los arqueólogos han encontrado, ¿verdad?, lugares como, por ejemplo, ¿verdad?, encontraron los muros de Jericó enterrados, ¿ya? Lo desenterraron, encontraron parte de los muros de Jericó. Entonces tenemos, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos historia que ha sido probada por la ciencia, ¿ya? Y el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los evangelios que hablan acerca de la persona de Cristo, ¿ya? Tenemos historia, tenemos solamente un libro histórico. ¿Cuál es? El libro de Hechos, ¿ya? Tenemos las cartas, ¿verdad? Cartas juaninas, cartas paulinas, ¿verdad?, de Pablo, de Pedro, Judas, ¿verdad? Y tenemos solamente un libro profético. ¿Cuál es? El libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, esa es la estructura y división de la Biblia. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo
testamento. ¿Qué quería decir la palabra testamento? Pacto. ¿Ya? El primer pacto fue dado a Moisés, ¿verdad? En el Sinaí. El segundo pacto lo establece, ¿verdad? Cristo en la última cena. ¿Ya? Bien. Vamos acá donde dice punto número 2, en la página 5, agrupaciones. ¿Ya? La Biblia fue paulatinamente coleccionada, dice. ¿Ya? Y agrupada. El orden de los libros varió de una colección a otra. O sea, ¿qué quiere decir eso, verdad? La Biblia de a poco se fue ordenando, fue tomando orden, se fue agrupando. ¿Ya? En un principio la Biblia no estaba como la tenemos hoy en día, así nosotros con los 66 libros, sino que esto fue un periodo, ¿verdad? Después vamos a ver de 1500, 1600 años. ¿Ya? Vamos a notar acá algo que no está ahí en el material, ¿verdad? Periodos de la Biblia. ¿Ya? Periodos de la Biblia, que es importante también tenerlo, ¿ya? Para que vamos entendiendo cómo fue agrupado, ¿verdad? El canon, ¿ya? Periodos de la Biblia. De la Biblia. ¿Ya? Entonces tenemos periodos de la Biblia. Tenemos el palio testamentario, el primer periodo, ¿ya? Que se llama palio testamentario. Testamentario. ¿Ya? Este periodo, ¿verdad? Duró 11 siglos. ¿Cuánto es un siglo? ¿Ya? Son 100 años. ¿Ya? O sea, 11.100 años. ¿Ya? 11 siglos. ¿Ya? Que es el periodo más largo. ¿Ya? O sea, se demoró bastante. ¿Ya? Bastante se demoró, ¿verdad? En reunirse todo el Antiguo Testamento. Ya fue el periodo más largo. El periodo del Antiguo Testamento fue el periodo más largo. 11 siglos. ¿Ya? Después tenemos el periodo intertestamentario. ¿Ya? Voy a anotarlo acá, lo tengo anotado acá. Intertestamentario. ¿Ya? Periodo intertestamentario. ¿Ya? ¿Cuál es ese periodo, verdad? Este duró, ¿verdad? 4 siglos. ¿Ya? ¿Ya? 4 siglos, o sea, 400 años. ¿Ya? ¿Y cuál es ese periodo intertestamentario? Esa hoja blanca que nosotros tenemos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Ya? Esa hojita blanca, ¿verdad? Que la mayoría de los predicadores dicen que en este periodo no hubo profeta, ¿verdad? Hubo un silencio de Dios. Es que Dios no habló más con Israel, ¿ya? El Señor no hubo más revelación, el Señor no habló más con su pueblo. Y este periodo duró 400 años, ¿ya? Ahora, hay que prestar atención acá, ¿verdad? A este periodo intertestamentario. ¿Por qué? Porque durante este periodo se escribieron muchos libros, ¿ya? Muchos libros. Y ahí surgen en este periodo intertestamentario, surgen los libros apócrifos, ¿ya? Libro apócrifo, ¿verdad? Que en el siglo XVI, ¿ya? La Iglesia Católica lo agregó a su Biblia, que son, ¿verdad? Primera de Macabeo, segunda de Macabeo, ¿ya? Y Tobías y otros libros, que son libros, ¿verdad? Apócrifos. ¿Qué quiere decir? La palabra apócrifo en griego quiere decir oculto, o sea, no revelados, ¿ya? Por eso hay una diferencia entre la Biblia, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Protestante y la Biblia católica. La Biblia católica tiene los libros apócrifos agregados ya en el siglo XVI, y fueron libros que se escribieron en este periodo intertestamentario, ¿ya? Como les digo, en este periodo intertestamentario, en estos 400 años, en esta hoja blanca al medio, ¿ya? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio, donde Dios no habló más a Israel, ¿ya? Ni hubo más profecías, pero sí se escribieron libros, ¿verdad? Los libros apócrifos, que son, si bien es cierto, no son libros inspirados, pero son libros, ¿verdad? Históricos. Por ser primera y segunda de Macabeo, fueron cosas que sucedieron. Porque hablan de la revuelta que hubo, ¿verdad? Durante la época de los Macabeos, cuando estaban siendo dominados, ¿verdad? Por Antíoco Epifano, ¿ya? Este rey sirio que estaba gobernando en esa época, y se rebelan contra él. Entonces es algo histórico, pero no es reconocido como libro inspirado. Entonces durante el periodo intertestamentario nacen todos estos libros apócrifos, ¿ya?
y la Iglesia Católica lo agrega. Incluso hay varios, tengo aquí una lista, por eso está también el Evangelio de María, ¿ya? Que es un libro apócrifo, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de Santo Tomás, historia de la infancia de Jesús, sentencia de Pilato y otros más, ¿ya? Pero en este periodo, ¿verdad?, intertestamentario nacen estos libros apócrifos que fueron agregados por la Iglesia Católica a su Biblia, ¿ya? Y después tenemos entonces el periodo testamentario, ¿ya? Periodo testamentario. Testamentario. ¿Ya? Pastor, pero entonces esos libros apócrifos no o sea, como que no deberíamos nosotros de tenerlos en cuenta o no sé. Como libro histórico sí, por ser primera y segunda Macabeo como historia sí, pero no como un libro inspirado para tomarlo en cuenta como doctrina bíblica, ¿ya? Como por ejemplo, ¿verdad?, Malaquías, Jeremías, no podemos mirarlo, ¿verdad?, como libros inspirados que vienen de Dios, sino que como libros de historia, que tratan de historia. Pero no todos, o todos los que... Todos los libros, porque no fueron reconocidos por los padres de la iglesia, ya, los antiguos padres de la iglesia no fueron reconocidos como libros, ¿verdad?, inspirados. ¿Ya? Y por eso la gente hoy en día, ¿verdad?, se cuestiona tanto con respecto a estos libros y creen, a veces, ¿ya?, se arma tanta confusión, ¿ya? Porque después también posteriormente salieron otros libros, como el Evangelio de María, ¿ya?, que hablan de la vida de María o la infancia de Jesús, ¿ya? Entonces pasan a mirarlo como libro inspirado y pasan a hacer de esos libros, ¿verdad?, doctrina, ¿ya? Principalmente la Iglesia Católica aprovechó estos libros que surgieron en este periodo para poder darle base, ¿verdad?, a la doctrina de la oración por los muertos, ¿ya? Por eso que se agarraron de estos libros, ¿ya? Pero estos libros nacen entonces en este periodo intertestamentario que dura 4 siglos, o sea, 400 años, ¿ya? Después tenemos el periodo testamentario, que es el periodo más corto, ¿ya? Porque este periodo testamentario ni siquiera dura un siglo, dura 70 años. ¿Ya? Dura 70 años. ¿Ya? Y, ¿ya?, este periodo testamentario nace con Juan el Bautista, ¿ya? Juan el Bautista, y termina con Juan el Apóstol, ¿ya? Juan Apóstol y la revelación del Apocalipsis, ¿ya? Apocalipsis, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que este es el periodo más corto. ¿Por qué? Porque el Palio Testamentario dura 11 siglos, 1100 años. Y aquí, ¿verdad?, durante todo este tiempo se va originando y se van ordenando entonces los libros, todo el Antiguo Testamento, se van escribiendo, ¿ya? Dura 1100 años, 11 siglos, ¿ya? Después tenemos el periodo intertestamentario, ¿cuánto dura? 400 años, 4 siglos. En este periodo, ¿verdad?, que se escriben los libros apócrifos, ¿ya? Y en el siglo XVI recién la Iglesia Católica los toma, ¿verdad?, y lo introduce en su Biblia. E incluso que a quien lo mandaron, ¿verdad?, vamos a ver más adelante, en la traducción, ¿verdad?, la Vulgata latina, a quien mandan a escribirlo, a un monje, ¿verdad?, San Agustín, que se llamaba. Él se traslada a Jerusalén para estudiar hebreo, para aprender la lengua original, ¿verdad? Y cuando él empieza, ¿verdad?, a traducir la Biblia, ya al latín, porque en esa época la Iglesia Católica, la misa y la lectura de la Biblia en todo el latín, ¿ya? Él le manda una carta al Papa diciendo que él no estaba de acuerdo con esos libros, que esos libros no eran, que él los agregó, ¿verdad?, a la Biblia, a la Vulgata latina, pero que él no estaba de acuerdo con que esos libros eran. El propio sacerdote, ¿verdad?, que lo estaba traduciendo, ¿verdad?, y que lo estaba introduciendo, creando la Biblia, la primera Biblia católica, la Vulgata latina, dice que no está de acuerdo con estos libros. Y él mismo los llama libros apócrifos, o sea, de oscuro origen, no se sabe, ¿ya? Entonces, no inspirado, ¿ya? Periodo intertestamentario son 4 siglos, ¿ya? 400 años. Y periodo testamentario dura apenas 70 años, porque esto es lo que duró, ¿verdad?, escribirse el Nuevo Testamento. Los evangelios, las epístolas, 70 años. Y casi todos los que lo escribieron fueron, ¿verdad?, personas que estaban vivas durante este periodo. ¿Ya? 70 años. Entonces el periodo más corto del Nuevo Testamento. Entonces, imagínense ustedes, de Mateo a Apocalipsis, 70 años duró el periodo. Y en el Antiguo Testamento ya no, son casi 1100 años. ¿Ya? Y el periodo testamentario
dura desde Juan el Bautista, ¿verdad?, hasta Juan el Apóstol, que es la última, ¿verdad?, revelación del libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, ¿quedamos dónde? En la página 5. ¿Ya? Dice que la Biblia entonces fue paulatinamente coleccionada y agrupada, o sea, fue por periodo. Ya no es que la Biblia, ¿verdad?, se originó y se formó así de un paraguaso, como decimos nosotros los chilenos, no, sino que llevó tiempo. ¿Ya? Solamente el Antiguo Testamento demoró, ¿verdad?, 11 siglos. Después hubo unos 400 años, ¿verdad?, de silencio. Después el Nuevo Testamento, 70 años demoró. Entonces fue paulatino. ¿Ya? Ahora, la agrupación hebrea de la Biblia. ¿Ya? En la página 5 estamos. ¿Ya? La agrupación hebrea, ¿verdad?, de la Biblia hebrea, la Tanaj, por decirlo así, ¿verdad?, es diferente a la nuestra. ¿Ya? Los libros son los mismos, ¿ya?, pero ellos los tienen agrupados de una forma, vamos a borrar acá, ¿verdad?, de una forma, por decirlo así, diferente. ¿Ya? Vamos a borrar acá bien para poder entonces estar escribiendo ahí. ¿Ya? Entonces es una agrupación totalmente diferente a la que tenemos nosotros. ¿Ya? Ahí vamos a estar viendo ahora la agrupación hebrea, ¿ya?, de la Tanaj hebrea. Es diferente a la agrupación que tenemos entonces nosotros. ¿Ya? Dice acá, los 39 libros del Antiguo Testamento, recordemos que los judíos solamente, ¿verdad?, creen en el Antiguo Testamento y no reconocen el Nuevo Testamento como escrito sagrado, porque ellos no creen en Jesús. ¿Ya? Los judíos no creen en Jesús. Solamente creen en Jehová Dios. ¿Ya? Y no creen en Jesús. ¿Ya? Los 39 libros del Antiguo Testamento en español suman 22 o 24 en la Biblia. ¿Ya? Diferente a la nuestra, que en el Antiguo Testamento nosotros lo tenemos contabilizado como 39 libros. Ellos no, para ellos son 24 o 22. Debido a esto, ¿verdad?, a diferentes agrupaciones, los 12 profetas menores son contados como un solo libro. ¿Ya? Ellos no lo ven dividido como 12, sino que lo ven como un solo libro. Le llaman, ¿verdad?, ellos tienen los profetas y los profetas posteriores. Lo mismo sucede con Reyes, Crónicas, Samuel y Esdras y Nehemías. Otra agrupación quizás más antigua, una Ruth, a Jueces y Lamentaciones, a Jeremías, dejando el número del libro inspirado igual al de la letra del alfabeto hebreo. La presente tipo de división de la Biblia hebrea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dividen ellos la Biblia? La dividen, ¿verdad?, en ley, ¿ya?, o la Tanaj. ¿Cómo dividen la Tanaj? Porque ellos le llaman Tanaj, ¿verdad? ¿Ya? Tanaj. ¿Ya? Aquí vamos a escribirlo en hebreo. Ya, eso es Tanaj, ¿verdad? Ahora, ¿cómo dividen ellos, verdad, la Biblia? Porque son menos libros. Ellos la dividen en Torah. ¿Ya? Torah. ¿Ya? La dividen en Nevi'im. Que vienen siendo profetas. ¿Ya? Profetas. ¿Ya? Nevi'im, de la palabra Nevi, que quiere decir profeta. ¿Ya? ¿Se acuerdan esta fórmula? Yod, Mem, ¿verdad?, que yo le enseñé. Bueno, tiene la Yod y la Mem al final, ¿qué es lo que es? Varios. Plural. ¿Ya? Entonces Nevi'im está hablando de profetas. ¿Ya? Y por último los Ketubim. ¿Ya? Que los Ketubim vienen siendo, ya, los escritos. Ketubim. Aquí nuevamente tenemos la fórmula Yod Mem. Escritos. Ya son varios escritos. ¿Ya? Entonces, así está dividida la Tanaj, ¿verdad? Que Tanaj es una abreviación, ¿verdad?, de Torah, Nevi'im y Ketubim. ¿Ya? Por eso se le llama Tanaj. ¿Ya? Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que serían Génesis, Éxodo, ¿ya?, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ya? Después tenemos los Nevi'im, que serían los profetas mayores y los profetas menores. ¿Ya? Y después tendríamos los escritos, que vienen siendo
¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Libros poéticos como Salmo, Proverbio, Job, ya Cantares, Ruth, Lamentaciones, ya Daniel, Edra, Nehemías, Crónicas. Entonces para ellos vienen siendo estos libros escritos. Por eso que la formación de la Biblia hebrea, ¿verdad? Son menos libros, ¿ya? Son 22 o 24, ¿ya? Entonces ahí hemos visto entonces la agrupación hebrea de la Biblia, ¿ya? Los libros de ellos entonces suman 24 o 22 debido, ¿verdad?, a la formación que tienen, ¿ya? Que es muy diferente a la nuestra. Y lo vamos a ver también después en la formación, ¿verdad?, de la Biblia, ¿verdad?, la agrupación griega de la Biblia nuestra, ¿ya? Más información sobre la Biblia dice. La Biblia fue escrita principalmente en 2 idiomas, ¿ya? Hebreo y griego. Y algunas porciones dice en arameo. ¿Ya? Esto es importante nosotros tenerlo claro. ¿Ya? Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Ya? Todo el Antiguo Testamento. Excepto algunas porciones en hebreo. Y estas son libros de Esdras, Daniel, Jeremías. En estos libros nosotros encontramos algunas porciones en arameo. ¿Ya? Hebreo. ¿Qué es lo que era el hebreo, verdad? Era una lengua semita. ¿Ya? ¿Por qué semita? ¿Por qué se le llama semita? Porque viene de Sem. Recordemos que Noé, ¿verdad?, tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Y después del diluvio, ¿verdad?, la tierra ya quedó destruida completa, ¿verdad? Solamente se salvó Noé con su familia y sus 3 hijos. Y toda la tierra fue poblada después de ¿qué? De estos 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el idioma que se hablaba antes de la Torre de Babel? El idioma semita. ¿Ya? Ese es el idioma que se hablaba. ¿Ya? Y el idioma semita está comprobado por estudios, ¿verdad?, que se han hecho. Es el idioma más antiguo que existe. ¿Ya? El idioma semita. Y del idioma semita, ¿verdad?, nace el hebreo, ¿ya?, y el arameo. ¿Ya? Vamos a abrir nuestra Biblia, abran su Biblia, en Génesis, ¿verdad?, capítulo 10, verso 21. Y el hebreo, ¿ya?, viene específicamente de Eber, ya, un personaje llamado Eber. De ahí viene, ¿verdad?, el nombre hebreo. ¿Ya? Eber. Génesis capítulo 10, verso 21, parece que, a ver si no me equivoco, dice... Sí, ahí está. También le nacieron hijos a Sem, dice, padre de todos los hijos de Eber. O sea, Eber venía siendo un hijo de Sem. ¿Ya? Eber. ¿Ya? Y hermano mayor de Jafet. De ahí de Eber, entonces viene el idioma hebreo. Y la palabra hebreo quiere decir aquel que cruza el río. ¿Ya? Porque toda la civilización, ¿verdad?, se originó ahí en el Golfo Pérsico, donde está el río Tigris y Éufrates. ¿Ya? De hecho, la palabra Mesopotamia, ¿verdad?, quiere decir entre ríos. ¿Ya? Entonces, posiblemente Eber, ¿verdad?, y todas estas familias cruzaron el río, por eso se les llama hebreo, aquellos que cruzan el río. ¿Ya? Para establecerse, ¿verdad?, en la tierra. ¿Ya? Entonces, el idioma hebreo, ¿verdad?, viene de Eber. ¿Ya? Y el arameo viene de Aram. ¿Ya? Vamos a Génesis capítulo 10, verso 22, ahí mismo. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfax, Lud y Aram. ¿Ya? O sea, también Aram era hijo de ¿quién? Sem. De Sem. ¿Ya? Y de Aram, ¿verdad?, viene el arameo. ¿Ya? Y sabemos que en la Biblia, ¿verdad?, algunos idiomas... Perdón. Sabemos que, claro, justamente en la Biblia, en la palabra del Señor, ¿verdad?, hay algunas partes que están escritas en arameo. Ahora, ¿por qué se escribe en arameo? ¿Ya? El libro de Jeremías, por ejemplo, algunas porciones del libro de Jeremías, algunas porciones del libro de Daniel. Porque recuerden ustedes, ¿verdad?, que los cautivos hubieron de Babilonia. Y en Babilonia se hablaba aquí el arameo. ¿Ya? Entonces, de verdad, ellos trajeron el idioma arameo, ¿verdad?, de allá. ¿Ya? Cuando volvieron de la cautividad, porque no volvieron todos hablando hebreo. Eran muy pocos los que hablaban, los más antiguos. Ya los más ancianos hablaban hebreo. Pero es lógico, esto es lo mismo, ¿verdad?, que si yo me voy, ¿verdad?, a vivir a Brasil y yo tengo en Brasil, ¿verdad?, hijo allá, ¿qué idioma van a hablar mi hijo? Van a hablar portugués. O si me voy a Inglaterra, ¿verdad?, ¿qué idioma van a hablar? Inglés. ¿Ya? Esto es lo mismo, ¿verdad? Es imposible que los hijos, ¿verdad?, no hablasen. A lo mejor en la casa se les enseñaba un poco de hebreo, pero volvían hablando el idioma de allá.
¿Ya? Por eso que era muy común en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Jesús mismo hablaba hebreo y arameo. ¿Ya? Entonces era muy común el arameo. El arameo se dice, ¿verdad?, que era como el portugués y el español. Si nosotros escuchamos, ¿verdad?, a una persona hablando en portugués, hay muchas cosas que nosotros entendemos porque hay una similitud entre el portugués y el español. Y el arameo venía siendo entonces lo mismo. ¿Ya? Entonces la Biblia fue escrita en hebreo y para algunas porciones, ¿qué? Arameo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, ¿ya? Un griego que ya no se habla hoy, ¿ya? Hoy en día, lógicamente, se habla griego, pero no habla el griego, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. El griego koiné, que era, la palabra koiné quiere decir el griego común, ¿ya? Del pueblo, del común de la gente. ¿Ya? Entonces, en estos tres idiomas, ¿verdad?, fue escrita la palabra del Señor. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿verdad?, en qué idioma fue escrito en hebreo, ¿ya? En su totalidad, el Antiguo Testamento, ¿ya?, fue escrito en hebreo, ¿ya?, que viene de Eber, ¿ya?, y algunas porciones en arameo. Bueno, y después de Babilonia, ¿verdad?, sabemos que entonces ya ahí nacen todas las demás lenguas, y ahí ya nacen todos, nace el francés, el chino, el alemán y todo. Pero antes de eso, el idioma original, ¿verdad?, era el semita, ¿ya? Y el hebreo, ¿ya?, y el arameo vienen siendo, ¿verdad?, derivaciones de esta lengua semítica, para que ustedes sepan, ¿ya? Pero el idioma que se hablaba antes de Babilonia era el semita, ¿ya? Y después ya de Babilonia, de la Torre de Babel, se comienzan a hablar los otros idiomas, donde Dios confunde la lengua de los hombres, ¿ya? Bien, fue escrita la Biblia, ¿verdad?, en un periodo aproximadamente, ¿cuántos? 1500 años. Otros dicen, ¿verdad?, a veces no se ponen de acuerdo y dicen un periodo entre 1500 a 1600 años. Pero eso es lo que demoró, ya, escribirse la Biblia aproximadamente, ¿ya? Dios utilizó para su escritura más de 40 autores, entre ellos pastores, ¿verdad?, granjeros, ¿ya? Como por ejemplo David, un pastor, ¿ah? Era un pastor, ¿verdad?, y escribió la totalidad de casi los salmos, ¿verdad?, casi 72, 73 salmos se le atribuyen a David. Granjeros, fabricantes de tiendas, ¿ah? Pablo era un fabricante de tiendas, pero también era un hombre que tenía mucha preparación. Médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. Aunque estos eran de distintas profesiones, la mayor parte de las escrituras fueron escritas por profetas y apóstoles. También tenemos, ¿verdad?, el profeta Jeremías, el profeta Isaías. Entonces Dios usó personas de distintas, ¿verdad?, profesiones. Y lo más maravilloso de esto, ¿verdad?, por eso le digo yo que la palabra de Dios nosotros no podemos dudar de la palabra, de la inspiración de la palabra de Dios, ¿ya? Es que vivieron en periodos diferentes, con casi, ¿verdad?, 100 años de diferencia, a 50 años, 70 años. Entonces ahí nosotros vemos el milagro de la palabra del Señor, ¿ya? La Biblia está dividida en el Antiguo y el Testamento, eso ya lo vimos. La palabra testamento significa pacto, ¿ya? El Antiguo Testamento contiene 39 libros. Se dan cuenta que es diferente la constitución de la Biblia, de la traducción del griego, o sea, del hebreo al griego, ¿ya?, de la Biblia al hebreo, porque en el hebreo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento son 23 o 24, y aquí ya para nosotros son 39 libros. Son los mismos libros, pero la formación de ellos, ¿verdad?, es diferente a la nuestra, lo vamos a ver, ¿ya? 39 libros. Contiene 929 capítulos, ¿ya? Solamente el Antiguo Testamento estamos hablando acá, ¿ya? ¿Cuántos capítulos tiene? 929. Y tiene 23.214 versículos, ¿ya? Posiblemente Job fue el primer libro en escribirse y Malaquías el último, ¿ya? Entonces el primer libro no fue Génesis, ¿ya? Sino el primer libro posiblemente, ¿verdad?, el más antiguo, el libro de Job. ¿Por qué? Porque el libro de Job, ¿verdad?, nos habla de algunas cosas que para nosotros son de una data posterior al libro de Génesis, como por ejemplo, ¿ya?, en el libro de Job, capítulo 40, versos 15 al 17, a ver, hablamos la Biblia. Nos habla de unos animales que ya para la época del Génesis no existían, ¿ah? Posiblemente no existían. Génesis capítulo 40, versos 15 al 17, dice:
He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y en su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, dice, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Aquí nos habla de Behemoth, ¿verdad? De un animal, ¿ya? Que tiene la cola de un cedro. ¿Usted sabe el tamaño de un cedro? Un cedro es un árbol, pero eso. ¿Qué animal, yo le pregunto a usted, ¿verdad? Tiene la cola de un cedro. No hay. O sea, aquí claramente está hablando de aquí de un dinosaurio. Está hablando de un animal prehistórico. ¿Ya? Por ejemplo, también en Job capítulo 41, verso 1 nos habla de Leviatán, ¿ya? Que era una serpiente marítima. ¿Ya? ¿Con quién podemos comparar, verdad, Leviatán hoy en día? ¿Ah? Entonces, por eso se dice, por este tipo de cosas, ¿verdad? Se dice que el libro Job entonces es más antiguo, el libro más antiguo incluso que el libro de Génesis. ¿Ya? Posiblemente el libro Job fue el primer libro en ser escrito en el Antiguo Testamento y el último fue el libro de Malaquías. Y después pasamos al Nuevo Testamento. ¿Contiene cuántos libros? 27 libros. ¿Ya? Y tiene 260 capítulos y 7.959 versículos. ¿Ya? Probablemente el primer libro en escribirse fue el libro de Santiago y el último el de Apocalipsis. ¿Ya? ¿Cuánto duró el periodo testamentario? Que lo vimos delante. ¿Ya? La composición de todo el Nuevo Testamento. 70 años. Fue más corta. Y posiblemente el primer libro en escribirse, ¿verdad? Fue el libro de Santiago. Y el último el libro de Apocalipsis. Ya, aquí entramos entonces en lo que es la agrupación griega de la Biblia. Antes vimos, ¿verdad?, la agrupación hebrea. La agrupación hebrea, la Tanaj, ¿verdad?, hebrea. Tanaj se le llama por si acaso el Antiguo Testamento. Cuando ustedes escuchen la palabra Tanaj, ¿verdad?, es Antiguo Testamento. ¿Ya? La composición de la Tanaj del Antiguo Testamento, ¿ya?, de los 39 libros, es Torah, Nevi'im, Nevi, que quiere decir profeta, Nevi'im, profetas, y Ketubim, que quiere decir escrito. Pero la traducción griega de la Biblia, ¿por qué griega? ¿Ya? Porque hasta el año, ¿verdad?, 100 aproximadamente, la Biblia solamente estaba en hebreo, ¿ya? No estaba en griego. ¿Ah? No estaba. Entonces, se tradujo, ¿verdad? Las escrituras hebreas fueron traducidas al griego, ¿ya? Dice, al griego, en Alejandría, Egipto, en un proceso de varios años que terminó antes del 150 antes de Cristo, ¿ya? Quien la mandó, ¿verdad?, a traducir fue el rey Ptolomeo Filadelfo, ¿ya? Un poco de historia, el rey griego, ¿verdad? O sea, perdón, el rey, ¿verdad?, Ptolomeo Filadelfo, ¿ya? Tenía dice la historia que tenía una biblioteca con más de 3.000 volúmenes, de todos los tipos de libros que existieron en la época, ¿ya? Pero le faltaba un libro, ¿ya? Y en esa época en Alejandría, ¿verdad?, vivían muchos judíos, faltaba un libro, ¿ya? Y esos judíos que vivían ahí en Alejandría no hablaban el hebreo, hablaban el griego. Entonces había un problema. Había que tener, ¿verdad?, el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, en el idioma que hablaba el pueblo, en griego. Entonces se le pidió al rey Ptolomeo, ¿verdad?, que mandase a buscar 70 rabinos a Jerusalén para que viniesen a Alejandría, ¿ya?, y tradujeran entonces el Antiguo Testamento, ¿verdad?, o la Biblia en idioma griego. Y dice, ¿verdad?, que vinieron 70 escribas, ¿verdad?, de Jerusalén, viajaron y comenzaron a traducir entonces el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el hebreo al idioma griego, ¿ya? Y ahí el rey Ptolomeo, ¿verdad?, cumplió su deseo de poder tener, ¿verdad?, el libro que le faltaba, porque él tenía 3.000 volúmenes, pero le faltaba un libro, que era el libro, la Tanaj, ¿ya?, hebrea. Y tradujo entonces la Biblia al idioma griego, ¿ya? Y la agrupación, ¿verdad?, que se le dio fue diferente, ¿ya? Dice, en la colección griega los libros inspirados fueron agrupados de acuerdo al tema que trataban. En vez de ser triple, como lo era en la Biblia, en la división, ¿verdad?, hebrea, aquí se dividió así: ley, ¿ya?, libro histórico. Aquí habla de libro histórico, ¿se dan cuenta? Aquí está hablando de libro histórico, ¿ya? Aquí ya no habla de profeta Nevi'im, está hablando de libros históricos, ¿ya? Tenemos los libros poéticos, ¿ya?, que en la división, ¿verdad?, hebrea no están, ¿ya? Y los libros proféticos, mayores y menores, que es lo que usamos hoy en día nosotros, porque así se divide la Biblia nuestra, ¿verdad?, en libros, en ley,
¿ya? Libro histórico, por ser la ley. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Libro histórico, ¿cuáles son? Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónica, 2 Crónica, Esther, Nehemías, ¿ya? Y Edra, ¿ya? Después tenemos los libros poéticos, ¿cuáles son? Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares. Los libros de profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, ¿ya? Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿ya? Todos los profetas menores. Dice, los primeros cristianos añadieron a esta agrupación la también cuádruple división de los libros del Nuevo Testamento. O sea, la misma agrupación que hicieron en el Antiguo Testamento, lo hicieron en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y le colocaron los evangelios, ¿ya? Tenemos un libro histórico dentro del Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos. Tenemos la epístola y profecía, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí vemos que la división, ¿verdad?, griega de la Biblia es diferente a la división, ¿verdad?, de la Biblia hebrea, ¿ya? Al Tanaj. Porque el Tanaj solamente se divide, ¿verdad?, en Torá, ¿ya?, en Neviín, profetas, y Ketuvim. Pero la Biblia no solo es diferente. Se divide en ley, Históricos. ¿Cuál? Históricos. Histórico, libros poéticos, y tenemos libros proféticos, profetas mayores y profetas menores. Y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Evangelio, después libro histórico, epístola, ¿verdad? Y profecía. Entonces se dan cuenta que las divisiones son diferentes. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la razón, verdad? ¿Por qué se dividió así los libros? ¿Será que esto fue algo producto de la casualidad? ¿Ya? Como dicen los científicos, también el producto de la casualidad de la creación, ¿verdad? El Big Bang, no. Aquí se ve la mano del Señor detrás de todo esto. ¿Ya? La razón para la estructura de la Biblia, dice. Geisler y Nick explican así el orden de los libros de la Biblia. El orden, tal como lo tenemos, no es sin embargo puramente arbitrario. De hecho, el orden muestra evidencia de haber sido dirigido intencionalmente, a lo menos en cuanto a la obra redentora, ya que la redención y la revelación se centran en la persona de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es un libro cristocéntrico. Toda la Biblia es un libro cristocéntrico, ya que siempre está testificando acerca de la persona de Cristo. Por eso que se ordenaron de tal manera los libros así, ¿verdad? Dios lo ordenó para hablarnos de la persona y mostrarnos la persona de Cristo en todo el libro de la Biblia. Lo vamos a ver. Abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 24, verso 27. O sea, toda la Biblia nos muestra la obra redentora y la persona de Cristo. Lucas capítulo 24, verso 27. Hermana Ángela, si puedo leerlo. Sí, dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ya, aquí los discípulos, ¿verdad?, caminan a Maús, que iban desanimados, se le aparece Cristo en camino. Y Cristo comienza, ¿verdad?, a citarle desde Moisés, dice, o sea, de la Torá. ¿Ya? Desde la Torá. A través de la Escritura, ¿verdad?, que todas las Escrituras hablaban de quién? De la persona de Cristo. Entonces por eso digo que toda la Escritura, ¿verdad?, es cristocéntrica. Vamos ahora a ver otro texto bíblico. Vamos a ver a la pastora que lea Juan capítulo 5, verso 39, por favor. Juan 5, 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Eso dice, ¿verdad? ¿De quién dan testimonio en la Escritura? De él, pues de la persona de Cristo. Otra cosa, ¿verdad?, antes de terminar, antes que se me vaya. Cuando Moisés, ¿verdad?, escribe la Torá, ¿ya? Moisés escribe desde una visión, ¿verdad?, retrospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Moisés comienza a escribir, ¿verdad?, después de 25 siglos, después de 2500 años que las cosas sucedieron. ¿Por qué razón? Porque Moisés, ¿verdad?, no estuvo presente cuando Dios creó los cielos y la tierra. Moisés no estuvo presente cuando Dios creó a Adán y Eva. Entonces, Moisés comienza, ¿verdad?, a escribir desde una visión retrospectiva de lo que ya había pasado 2500 años atrás. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Cuando Moisés escribe Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ya se habían pasado 2500 años. O sea, está escribiendo, ¿verdad?, desde después de los hechos.
de las cosas que habían ya pasado, o sea, desde una visión retrospectiva, 25 siglos después. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en claro. No es que Moisés, ¿verdad?, fue testigo ocular de la creación de los mundos. No es que Moisés, ¿verdad?, fue testigo ocular de cuando Dios llamó a Abraham. Ya recordemos que en esa época, ¿verdad?, antes de la escritura, la historia, ¿verdad?, y la escritura fue transmitida oralmente, de los padres le contaban a los hijos y así, sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vemos que la escritura, ¿verdad?, es cristocéntrica, no habla de la persona de Cristo. Toda la Biblia, ¿verdad?, nos habla acerca del Señor Jesucristo. Jesucristo es el tema de cada libro de la Biblia. Vamos a la página 6. ¿Ya? Jesucristo es el tema de cada libro de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, Él es el Dios creador. ¿Ya? En Éxodo, Él es el Dios redentor. En Levítico, Él es nuestra santificación. En Número, Él es nuestro guía. En Deuteronomio, Él es nuestro maestro, dice. En Josué, Él es el poderoso conquistador. En Jueces, Él es quien provee victoria sobre los enemigos. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En 1 Samuel, Él es la raíz de Isaí. En 2 Samuel, Él es el hijo de David. En 1 y 2 Reyes, Él es el rey de reyes y señor de señores. En 1 y 2 Crónicas, Él es nuestro intercesor y sumo sacerdote. En Edra, Él es nuestro templo, nuestra casa de oración. En Nehemías, Él es nuestro muro protector. En Estel, Él es nuestro defensor. En Job, Él es nuestro mediador, que no solo entiende nuestras pruebas, sino tiene el poder de hacer algo al respecto. En Salmo, Él es nuestro canto y nuestra razón para cantar. En Proverbio, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Él es nuestro propósito, el que nos libra de la vanidad. En Cantar de los Cantares, Él es esposo amante, la rosa de Sarón. En Isaías, Él es admirable consejero, príncipe de paz. En Jeremías, Él es el bálsamo de Galaad. En Lamentaciones, Él es aquel que siempre podemos confiar. En Ezequiel, Él es quien nos asegura que los huesos secos volverán a vivir. En Daniel, Él es el anciano de día. En Osea, el amante fiel. En Joel, nuestro refugio en tiempo de angustia. En Amós, Él es aquel en quien podemos confiar que siempre estará a nuestro lado. En Abdía, Él es el Señor del reino. En Jonás, nuestra salvación. En Miquea, Él es juez de la nación. En Nahum, Él es el Dios celoso. En Habacuc, Él es el santo. En Sofonía, Él es el testigo. En Ageo, Él es el que derrota a los enemigos. En Zacarías, Él es el Dios de los ejércitos. ¿Ya? En Malaquías, Él es el mensajero del pacto, que está faltando ahí, se pueden agregarlo. ¿Ya? ¿Malaquías qué, pastor? Malaquías, Él es el mensajero del pacto. ¿Ya? Agréguenlo ahí porque faltó ahí en la hojita. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento, en Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el hijo del hombre. En Juan, Él es el hijo de Dios. En Hechos, Él es el salvador del mundo. En Romanos, Él es la justicia de Dios. En 1 Corintios, es la roca que sigue Israel. En 2 Corintios, Él es el vencedor. En Gálatas, Él es nuestra libertad. En Efesios, Él es cabeza de la iglesia. En Filipenses, nuestro gozo. En Colosenses, nuestra plenitud. En 1 y 2 Tesalonicenses, nuestra esperanza. En 1 Timoteo, nuestra fe. En 2 Timoteo, nuestra estabilidad. En Filemón, nuestro benefactor. En Hebreo, en nuestra perfección. En Santiago, Él es el poder detrás de nuestra fe. En 1 Pedro, en nuestro ejemplo. En 2 Pedro, en nuestra pureza. En 1 Juan, en nuestra vida. En 2 Juan, en nuestro modelo. En 3 Juan, en nuestra motivación. En Judas, Él es el fundamento de nuestra fe. En Apocalipsis, Él es el rey que viene. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. ¿Se dan cuenta? O sea, en todos los libros de la Biblia vemos, ¿verdad?, que nos hablan de la persona, de una u otra forma nos hablan de la persona de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo es el tema de cada libro de la Biblia. Podemos decir, ¿verdad?, que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro cristocéntrico, porque gira en torno a la persona de Cristo y la obra redentora de Cristo. Amén. Bien, vamos a dejar hoy día hasta ahí el estudio de bibliología. Próxima semana vamos a hablar acerca de las traducciones, ¿ya?, y de la revelación, ¿ya?, cómo Dios reveló su palabra, ¿ya?, y vamos a hablar acerca también, ¿ya?, de la inspiración, que es algo muy importante, ¿ya?, la inspiración, ¿ya?, y también la inerrancia de las Escrituras, ¿ya? Entonces vamos a orar al Señor, vamos a agradecer a Dios por este estudio. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento, por lo que hemos aprendido.
Pedimos tu bendición sobre cada alumno, Señor, que ha aprendido tu palabra, aquellos que están presentes, aquellos que están, Señor, a través de internet. Danos sabiduría cada día para poder comprender más, poder crecer en conocimiento y en gracia, Padre. Te agradecemos por todo en nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, damos 10 minutitos, 15 minutitos. ¿Ya? De ahí continuamos.